Hola amigos, bienvenidos al canal. En esta ocasión les hablaré sobre la historia de la rivalidad entre Francisco Fajardo y el cacique Paisana. Para entender la historia de esta rivalidad tenemos que remontarnos a los antecedentes, pero antes de eso hablaremos de quién fue Francisco Fajardo. Francisco Fajardo fue un conquistador mestizo nacido en 1528 en lo que hoy es la actual Venezuela, específicamente en la isla de Margarita. Era hijo del hidalgo español Francisco de Fajardo, quien procedía de una familia noble, y también hijo de la princesa Isabel, cácica de los Guayqueríes e hija del cacique Charaima, hombre de gran prestigio entre los indígenas de la zona. Cuando nuestro protagonista era un niño, su madre le contaba sobre la tierra donde nació, y sobre sus ancestros. El pequeño Fajardo era de familia noble por parte de su padre y de familia noble por parte de su madre. Los relatos de su madre y su deseo de mejorar su fortuna, lo animaron a convertirse en la persona que fue, y en un gran soñador, que pretendía viajar, conocer y poblar el territorio de la actual Venezuela. Los sueños de Fajardo se cumplieron cuando realizó su primer viaje por el territorio venezolano junto a su madre. En esta primera expedición, no tuvo ningún problema y sumó aliados a sus filas. La segunda expedición es la que nos compete y de la que hablaremos a profundidad. En 1557, Francisco Fajardo regresa junto a su madre, con intenciones de poblar y fundar asentamientos en el territorio. Trae además, soldados, armas, y materiales de trueque por si necesita comerciar con las tribus locales. Sus fuerzas contaban con 100 guerreros guayqueríes vasallos de su madre, 5 mestizos, entre ellos sus 2 hermanos, Alonso y Juan, y un portugués. Al desembarcar en Píritu, se encuentra con 2 caciques católicos, Juan Caballo, y Alonso Collegua, quienes se unen a sus fuerzas, y el cacique Caballo, aporta a otros 100 guerreros de la tribu Píritu. También se le unen a Fajardo, 5 soldados españoles. Las fuerzas de Fajardo desembarcaron en Chuspa, en donde fue recibido por los caciques del lugar, Guaycamacuare y Paisana, ambos de la tribu de los Caracas. La buena fama de Fajardo ayudó a que los caciques reinantes le permitieran establecerse y fundar poblados. Sin embargo, el conquistador había hecho todos estos movimientos sin el permiso de la corona española, por lo que viajó con 2 acompañantes a solicitar al gobernador de Venezuela el permiso y respaldo de estas acciones. Fajardo dejó a sus hombres en el Valle del Panecillo y se fue hasta el Tocuyo, donde recibió el permiso del gobernador para seguir sus expediciones. Sin embargo, tras la ausencia de Fajardo, algunos de sus soldados habían cometido abusos, hecho que hizo que Paisana se enoje. Paisana y Guaycamacuare se reunieron con los caciques locales para decidir la expulsión de Fajardo. Guaycamacuare, quien era amigo de nuestro protagonista, le informó al margariteño sobre los planes de Paisana en contra de él. Esto le dio tiempo a Fajardo para construir las fortificaciones y empalizadas para defender el pueblo y repeler a Paisana. Las fuerzas del conquistador Fajardo eran las ya mencionadas anteriormente. 100 guerreros guayqueríes, 5 mestizos, un portugués, 5 españoles, y 100 guerreros píritus. Finalmente, el cacique Paisana decidió atacar el pueblo y ponerlo en asedio. Fajardo se había preparado muy bien como para defender adecuadamente la zona. Paisana y sus guerreros realizaron asaltos y ataques contra las fuerzas conquistadoras. Sin embargo, todos sus intentos fueron en vano. Las fuerzas de Francisco habían logrado derrotarlos y repelerlos, mientras Paisana sufrió numerosas bajas y tuvo que conformarse con rodear la villa. Fajardo se encontraba en una situación desesperante. La villa estaba rodeada y solo podía huir por mar, pero aún si quisiera, no podía, pues las piraguas estaban dañadas y necesitaban reparación, por lo que no tenía muchas opciones. Así que decidió arriesgarse y planear una ofensiva con el fin de romper el asedio y lograr liberar la villa del hostigamiento de las fuerzas del cacique Paisana. Una noche muy oscura, Fajardo con casi todos sus hombres decidió actuar. Dejó a su madre con una pequeña escolta, mientras él iba con sus soldados a sorprender a Paisana. Fajardo y sus fuerzas arremetieron contra los guerreros de Paisana, quienes dormidos no se esperaban tal ataque.
Las tropas del conquistador fueron matando a muchos desprevenidos guerreros de Paisana, quienes no pudieron responder con efectividad. Las fuerzas de Paisana sufrieron pérdidas catastróficas, y decidió levantar el asedio y retirarse. Fajardo en un movimiento arriesgado había logrado una victoria total y contundente, la villa estaba salvada. Sin embargo, Paisana había envenenado los pozos antes de su derrota. Esto desencadenó la muerte de algunos de sus soldados y de su madre, algo devastador para él. Aunque hay otras versiones que niegan esto y dicen que Isabel no murió allí, ni fue envenenada. Lo cierto es que Fajardo estaba pensando en volver a Margarita, y por ende estaba reparando las piraguas para su viaje de regreso. Antes de retirarse, recibió a unos emisarios de su enemigo Paisana, que pedían un tratado de paz. Francisco accedió y les ofreció garantías. Sin embargo, su amigo, el cacique Guaycamacuare, le advirtió que eso era una trampa de Paisana para asesinarlo. En venganza, Fajardo capturó a los guerreros de Paisana. Cuando apareció este último, Fajardo lo capturó junto a otros 10 jefes guerreros y sin juicio los ahorcó. Una vez cumplida su venganza, Fajardo perdonó al resto de guerreros enemigos, y los dejó en libertad, mientras él se marchaba a Margarita. 2 años después, en 1559, Fajardo volvería a la tierra firme para otra nueva expedición, esta vez sí estaba apoyada en su totalidad por el gobernador de Venezuela, quien le envió 30 hombres como respaldo. Allí Fajardo será el primer fundador de Caracas, al formar una villa llamada San Francisco. Años después, el conquistador Diego de Losada continuará la obra de Fajardo y terminará fundando en 1567, la futura capital de Venezuela, a la cual bautizó como Santiago de León de Caracas. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, cuídense y un fuerte abrazo para todos ustedes.